¿Qué acecha en la oscuridad de la noche, más allá de los límites de la realidad? ¿Qué secretos ocultan las carreteras solitarias, los pueblos abandonados, los parajes desérticos? Esta noche les contaré historias que desafían la comprensión, relatos de encuentros inexplicables, de presencias fantasmales, de terrores que acechan en la sombra. El niño en la lluvia. La llamada resonó en la quietud de la madrugada, un eco de angustia que nos arrancó del sueño profundo. Marifer, la hija de la exesposa de mi mujer, luchaba en un hospital de Pachuca, su mente presa de una crisis que la atormentaba en la oscuridad de la noche. En plena pandemia, la incertidumbre y el miedo se habían convertido en compañeros de viaje, acechando en cada esquina de la vida cotidiana. Sin dudarlo, nos lanzamos a la carretera, dejando atrás la seguridad de la ciudad, impulsados por un instinto de protección y cariño. La lluvia caía con furia, un manto gris que envolvía la carretera desierta, transformándola en un laberinto de sombras y reflejos distorsionados. Cada gota era un latigazo contra el parabrisas, cada curva un desafío a la visibilidad, cada tramo recto una invitación a la somnolencia. De repente, entre la cortina de agua, una figura diminuta surgió de la nada, como un fantasma en la niebla. Un niño, corriendo desesperado, cruzó frente a nuestro coche, desafiando la lógica y la razón. El volantazo fue instintivo, un acto reflejo que casi nos lleva al abismo, un intento desesperado por evitar lo inevitable. Nos detuvimos, el corazón latiendo con fuerza, y salimos a buscarlo, desafiando la lluvia y la oscuridad. La lluvia nos empapó hasta los huesos, el viento nos azotó con fuerza, pero no encontramos nada, ni rastro del niño, ni huellas en el barro. Solo la oscuridad, la lluvia incesante y una sensación de inquietud que se aferraba a nosotros como una garrapata, negándose a soltar. La policía, escéptica ante nuestra historia, buscó sin éxito, atribuyendo nuestra visión al cansancio y la sugestión. Semanas después, la curiosidad me llevó a investigar el lugar en Google Maps, buscando respuestas en la frialdad de los mapas digitales. Entonces, descubrí la noticia. Un choque de autobuses con múltiples víctimas, ocurrido en esa misma zona, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. ¿Fue el niño un alma en pena, atrapada en un bucle eterno de dolor, repitiendo su último momento una y otra vez? ¿O un eco de la tragedia, un recordatorio fantasmal de la fragilidad de la vida, una advertencia silenciosa en la oscuridad de la noche? La muerte traslomita. Mi tío Beto, un hombre curtido por los kilómetros y las noches en la carretera, un veterano de 1000 batallas contra el sueño y la monotonía, había visto lo inexplicable, lo que desafiaba la lógica y la razón. Figuras que aparecían y desaparecían en la oscuridad, como fantasmas en la niebla, luces que desafiaban la física, desafiando las leyes de la naturaleza, presencias que helaban la sangre, dejando un rastro de escalofríos en su estela. Pero siempre había mantenido la cordura, atribuyendo lo extraño a la fatiga, al cansancio acumulado o a la imaginación, a la mente jugando trucos en la soledad de la noche. Hasta esa noche fatídica, un anciano, con la mirada perdida y la voz rasposa, como el crujir de hojas secas, le advirtió con un tono sombrío: «La muerte anda cerca, hijo. Ten cuidado en el camino». Poco después, encontró una camioneta destrozada en un barranco, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, un testimonio silencioso de la presencia de la muerte en la carretera. Años después, mi tío Chava tuvo un encuentro similar, una experiencia que lo marcaría para siempre. El mismo anciano, la misma advertencia inquietante: «La muerte anda muy cerquita, hijo. No bajes la guardia». Y luego, un tráiler detenido en medio de la carretera,
un coche hecho pedazos, la escena de un accidente reciente, un recordatorio de que la muerte nunca está lejos. La coincidencia era demasiado perturbadora para ignorarla, demasiado precisa para ser una simple casualidad. En el velorio de un familiar, los hermanos compartieron sus experiencias, confirmando que habían visto al mismo hombre, un ser misterioso que parecía advertir sobre la presencia de la muerte, un presagio sombrío que se repetía en la carretera, como una maldición que perseguía a los viajeros, recordándoles que la muerte siempre acecha en las sombras. Fantasmas de Cataviña. Viajaba por la península de Baja California, buscando la belleza en la inmensidad del desierto, capturando la esencia de la soledad en cada fotografía. La tarde me sorprendió. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, y el cansancio me pesaba como una losa, amenazando con vencerme. Me detuve en una tienda abandonada en Cataviña, un lugar olvidado en medio de la nada, un oasis de sombras en la inmensidad del desierto. Necesitaba un descanso, un momento para estirar las piernas, relajar los músculos tensos y saciar la sed, calmar la garganta reseca. Mientras estaba en el baño, un pequeño cuarto de concreto con un hoyo en el suelo, un lugar oscuro y húmedo, escuché voces que susurraban en la oscuridad. Se metió ahí. Lo esperamos aquí afuera. El miedo me paralizó. Un sudor frío recorrió mi espalda, erizando cada vello de mi piel. Salí corriendo, el corazón latiendo con fuerza, pero no vi a nadie, ni rastro de las voces, ni huellas en la arena. Mis huellas eran las únicas en la arena, un rastro solitario en la inmensidad del desierto, un testimonio de mi presencia en ese lugar olvidado. Alucinaciones por el calor, producto de la sed y el cansancio, trucos de la mente jugando en la soledad del desierto, o espíritus inquietos, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte, buscando compañía en la soledad del desierto. No lo sé, pero la sensación de ser observado, de no estar solo en ese lugar remoto, fue abrumadora, una presencia invisible que me seguía con la mirada. El desierto, con su silencio y su soledad, guardaba un secreto inquietante, una presencia invisible que acechaba en la oscuridad, esperando el momento oportuno para revelarse. Nunca manejes a las 3 de la madrugada. Acompañé a mi padre en un viaje de mudanza, una aventura en la carretera que me permitiría conocer el oficio que tanto amaba, el mundo de los camioneros y las largas jornadas al volante. La noche cayó sobre nosotros. La carretera se volvió solitaria y silenciosa, solo interrumpida por el rugido del motor del camión, un murmullo constante que llenaba el vacío de la noche. Cerca de las 3 de la madrugada, vimos a una mujer en una caseta desierta, un lugar abandonado a la orilla de la carretera. Su sonrisa, inquietante y forzada, sus ojos, vacíos y oscuros, como pozos sin fondo, su forma de moverse, lenta y antinatural, como un autómata sin alma, todo en ella transmitía una sensación de peligro, una advertencia silenciosa en la oscuridad de la noche. Luego, un niño apareció en medio de la carretera, pidiendo ayuda con una voz que helaba la sangre, un grito desgarrador en la quietud de la noche. Mi padre, con la sabiduría que le daban los años en la carretera, los kilómetros acumulados y las noches en vela, me advirtió con un tono serio: de 3 a 4, no se le abre a nadie, hijo. Es la hora del... La frase quedó inconclusa, pero el mensaje era claro. En esas horas oscuras, la carretera se convierte en un lugar peligroso, donde lo desconocido acecha a los viajeros, donde los fantasmas del camino se manifiestan en la oscuridad. ¿Quiénes eran esas figuras? Trampas de asaltantes, disfrazadas de inocencia, buscando víctimas en la soledad de la noche. O algo más siniestro, algo que se alimentaba del miedo y la soledad de la noche, algo que buscaba almas perdidas en la oscuridad.
La sensación de vulnerabilidad, de estar a merced de algo que escapaba a nuestra comprensión, era palpable, una presencia invisible que nos seguía con la mirada. Desde entonces, evito conducir entre esas horas, prefiriendo la seguridad del día a los peligros de la noche. La carretera, en la oscuridad de la madrugada, se transforma en un laberinto de misterio y temor, donde los fantasmas del camino acechan a los incautos, esperando el momento oportuno para revelar su presencia. Y así, la noche nos envolvió en su manto de silencio, dejando tras de sí un eco de misterio y terror. ¿Qué fue lo que realmente vimos? ¿Qué secretos oculta la oscuridad? Quizás nunca lo sepamos. O quizás, la próxima vez que viajemos por esa carretera, la verdad nos encuentre a nosotros.